Hola, buen día. Voy a cerrar esto. Ya está. ¿Veis toda la pantalla? Sí. Vale. Bueno, comencem. Bon dia, buenos días y bienvenidos al Fórum de Malalties Autoinmunes. En esta ocasión invitamos con Olga Araujo y con Gerard Espinosa a Beatriz Sánchez Álamo. Os la presentaré brevemente. Beatriz es nefróloga, hizo la especialidad en el Hospital Universitario Fundación Alarcón en Madrid y posteriormente hizo una rotación externa que fue a partir de lo cual nos conocimos en Addenbrooke's Hospital en la Universidad de Cambridge con David Jane y Rachel Jones, y de hecho hizo algunos trabajos con ellos, y posteriormente, después de trabajar en algún hospital en Madrid, le concedieron una beca de 2 años en la cual hizo un fellowship en el Lund University en Suecia por 2 años con el proyecto Seguimiento a largo plazo de los pacientes que participaron en los distintos ensayos clínicos que se han organizado por el IWAS, con Kerstin Westman, si no lo digo mal. Y de hecho, a partir de ahí, actualmente participa en el update de las recomendaciones del IULAR para el manejo de las vasculitis asociadas a ANCA. Volvió a finales del año pasado, en 2021, y ahora está colaborando con ellos desde Madrid y está trabajando en el Hospital Universitario del Sureste, en Madrid. Y nada, le planteamos a ver si nos podía hacer una actualización. Creo que todos los datos todavía no los tienen, pero que los van presentando poco a poco en los congresos internacionales que vienen ahora. Y si nos podía hacer un pequeño update de los estudios que estaba haciendo ahí. Pues muchas gracias, Marc, y muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Como ha dicho Marc, he estado participando, he tenido la gran suerte de poder participar en este proyecto que os voy a comentar brevemente. Bueno, la nomenclatura y clasificación de las vasculitis, como sabéis, ha sido un tema controvertido durante mucho tiempo. En la conferencia de consenso de Chapel Hill se adoptó la clasificación que se muestra en esta diapositiva. Y en esta presentación nos vamos a detener en concreto en las vasculitis que afectan a los vasos pequeños, que según a la clasificación de Chapel Hill engloban a las poliangiitis microscópicas, las granulomatosis con poliangiitis y las granulomatosis eosinofílicas con poliangiitis. Sin embargo, en nuestro estudio nos hemos centrado únicamente en la poliangiitis microscópica y en la granulomatosis con poliangiitis. La incidencia de las vasculitis asociadas a ANCA no ha parado de aumentar en los últimos años. Esta gráfica, perteneciente al registro danés de biopsias renales, muestra todas las biopsias renales que realizaron allí entre 1985 y 2014. Podemos ver cómo en concreto las vasculitis ha sido la etiología que más ha aumentado su incidencia cuando se compara con otras glomerulonefritis, pasando de 3,1 a 7,7 casos por millón de millón de habitantes por año. Perdón. A pesar de todos los avances que se han realizado en los últimos años para optimizar el tratamiento de esta entidad, sigue conllevando una gran mortalidad. Como se muestra en esta tabla, en los estudios de la supervivencia de los pacientes en el primer año, tras el diagnóstico, la supervivencia está entre el 77 y el 96%. A los 5 años se encontraría en torno al 63%, 88%, y a los 10 años desciende hasta el 50%, 71%, dependiendo de la serie consultada. La identificación de los factores pronósticos de la enfermedad es un elemento clave para poder adecuar el tratamiento de nuestros pacientes. Pero, ¿cuáles van a ser los factores que van a marcar el pronóstico? Podemos destacar entre los factores clínicos, a la izquierda de la diapositiva, la edad al debut, ser varón, requerir diálisis desde el inicio de la enfermedad, la aparición de hemorragia pulmonar y la aparición de complicaciones infecciosas. Si nos detenemos en los factores analíticos, a la derecha de la diapositiva, podemos ver como la proteinuria, la anemia, la hipoalbuminemia, los anticuerpos antimiloperoxidasa positivo, los niveles disminuidos de C3 y la linfopenia van a ser factores que van a contribuir a un mal pronóstico. Además de conllevar una mayor mortalidad, las vasculitis se asocian con el desarrollo de un mayor número de complicaciones y comorbilidades que van a condicionar el pronóstico de los pacientes. Los tratamientos actuales, aunque resultan efectivos para controlar la enfermedad, van a incurrir en efectos tóxicos a largo plazo, aumentando, entre otros muchos, el riesgo de neoplasias, así como el de infecciones. La Sociedad Europea de Vasculitis ha realizado durante los últimos 25 años numerosos ensayos clínicos para intentar mejorar el pronóstico de los pacientes con vasculitis. En el año 2011 se publicaron los resultados de un primer estudio de seguimiento que agrupó a los pacientes incluidos en 4 ensayos clínicos del EUVAS, que fueron el NORAN, Cycasanen, MIPEX y Cyclops.
En dicho trabajo de la Asociación Europea de Vasculitis se estudiaron los factores pronósticos de mortalidad. Se encontró que un filtrado glomerular inicial menor de 15, un BEVAS elevado, la edad avanzada, los anticuerpos antimieloperoxidasa positivos, se asocian de forma significativa con una peor supervivencia. Además, la supervivencia de los pacientes a 1, 2 y 5 años fue del 88, 85 y 78% respectivamente. Además, en este estudio encontraron que los pacientes con vasculitis tenían un riesgo de muerte 2,6 veces mayor cuando lo compararon con una población control. eh, la emparejaron por sexo, edad y país. Sin embargo, una de las limitaciones de este estudio fue que el periodo de seguimiento medio de los pacientes fue de 5,2 años y se consideró que este tiempo podría ser no suficiente para conocer el comportamiento de los pacientes a largo plazo, especialmente para estudiar el desarrollo de neoplasias, por lo que se decidió actualizar el estudio e incluir a más pacientes, concretamente a los pacientes de los ensayos clínicos IMPROVE, RITUXVAS y MAISIC, que es nuestro estudio actual. En nuestro estudio han colaborado 74 centros europeos de 17 países. En la primera fase del estudio se enviaron cuestionarios a los médicos responsables de cada paciente con preguntas acerca de la supervivencia global, la supervivencia renal, el desarrollo de cáncer de los pacientes, si habían tenido recidivas y otras comorbilidades. Los resultados se centralizaron en una base de datos electrónica de la Universidad de Oxford. Aquí podemos ver en este diagrama el reclutamiento de los pacientes. Incluimos 848 pacientes provenientes de los 7 estudios que ya he mencionado anteriormente. Hemos excluido a 10 pacientes que eran menores de 18 años y 28 pacientes de fuera de Europa, de México, Nueva Zelanda y Australia. Antes del estudio habían fallecido 150 pacientes, por lo que se enviaron los cuestionarios a los médicos de los pacientes restantes. En total, de esos cuestionarios que hemos enviado, hemos recibido el 70% de los cuestionarios y para el resto de pacientes hemos utilizado los cuestionarios del estudio de seguimiento anterior. Antes de continuar, pues me gustaría un poco detenerme en los objetivos principales del estudio. En primer lugar, queríamos analizar el seguimiento a largo plazo de los pacientes incluidos en los diferentes ensayos clínicos del EUVAS. Nuestro segundo objetivo fue identificar los factores predictores de mortalidad, de supervivencia renal, de neoplasias y de otras comorbilidades. Y en tercer lugar, quisimos entender cómo han influido los tratamientos actuales en el pronóstico de la enfermedad. Pasamos ahora a los resultados, a las características basales de nuestros pacientes y a la comparación entre los pacientes con granulomatosis con poliangiitis y a los pacientes con poliangiitis microscópicas. La mayoría de los pacientes de nuestra cohorte tenían granulomatosis con poliangiitis y, por tanto, también el 56%, bueno, correspondía al 56%. Lo que quería decir es que la mayoría de los pacientes tenían anticuerpos antiproteínas A3 positivos. La mediana de duración del seguimiento fue de 8 años, pero casi el 40% de los pacientes se siguieron durante más de 10 años. La edad media de la población fue de 57,5 años en el momento del diagnóstico. Encontramos una puntuación media de la escala BEVAS de 18 al inicio del estudio. Con respecto a la función renal, la mediana del filtrado glomerular basal fue de 42 mililitros minuto y el 23,5% de los pacientes tuvieron un filtrado inicial menor de 15, mientras que el 17% tuvieron un filtrado menor de 30. Cuando comparamos a los pacientes con poliangiitis microscópica frente a los pacientes con granulomatosis con poliangiitis, vimos a los pacientes con poliangiitis microscópica eran mayores y presentaban un mayor deterioro de función renal, junto con una menor puntuación en la escala BEVAS, mayor leucopenia, plaquetopenia y menores niveles de proteína C reactiva. Con respecto a los tratamientos que recibieron nuestros pacientes, es notorio destacar que hasta el 94% de los pacientes recibieron ciclofosfamida en algún momento del seguimiento. El 8,8% recibió rituximab, el 11,2% metotrexato, el 28% casi micofenolato y un 66% azatioprina. Ahora vamos a pasar a la primera parte del estudio, en la que nos hemos centrado en la supervivencia global de los pacientes. En primer lugar, hemos comparado la supervivencia de los pacientes con vasculitis frente a una población emparejada por edad, sexo y país de origen. La supervivencia en el primer año fue del 90,8%, como podemos ver en la tabla de la derecha. En el quinto año fue del 82% y en el décimo año del 68%. Como pueden ver, los pacientes con vasculitis presentan una mortalidad elevada pese a todos los avances en los tratamientos. Y estas diferencias, como ven en la gráfica, se van acentuando a lo largo de los años. El hecho de que el exceso de mortalidad aumenta con el tiempo destaca la importancia del seguimiento de estos pacientes para poder monitorizar la actividad de la enfermedad y así poder detectar de forma precoz las complicaciones de esta enfermedad.
Es interesante, como vemos en esta gráfica, destacar que la mortalidad de los pacientes no solo se ve disminuida en los pacientes de mayor edad, sino que ya también en los pacientes de menos de 50 años vemos que cuando se compara con la población general, la mortalidad de los pacientes es más elevada. Esta figura muestra el número de fallecidos en cada ensayo clínico. Globalmente hemos encontrado 75 fallecimientos durante la realización de los ensayos clínicos. Después, en el primer estudio de seguimiento, publicado en 2011, habían ya fallecido otros 75 pacientes y después han fallecido 155 pacientes, lo que suma un total de 305 fallecidos. El menor porcentaje de fallecidos se encontró en el estudio NORAN, y también se hubo una menor cifra de fallecimientos en MySick y en el estudio IMPROVE, con una mortalidad en torno al 20%. En el estudio Saicasaren fallecieron el 34% de los pacientes. En Retuximab también hemos encontrado una mortalidad semejante del 39% y en Cyclops un pelín más elevada del 44%. Sin embargo, el estudio MIPEX es el que presenta mayor mortalidad con diferencia. Se ha producido un 67% de fallecimientos, unos 91 personas. Cabe mencionar que, por supuesto, estos pacientes sí que presentaban un perfil de enfermedad muy grave, que ya durante el mismo ensayo clínico habían fallecido muchos pacientes. En esta diapositiva podemos ver las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier basadas en los diferentes ensayos clínicos. Como se puede ver en rosa, los pacientes del estudio MIPEX son los que han presentado una peor supervivencia, seguidos de los incluidos en los estudios Rituximab en naranjas y Cyclops en marrón. Esto probablemente se refleja a las formas más graves de las vasculitis que padecían estos pacientes. Según las estimaciones de Kaplan-Meier, a los 10 años, los pacientes incluidos en el estudio MIPEX tenían una supervivencia de tan solo el 33,7% y los pacientes del Rituximab una supervivencia del 53,7%. En orden creciente, si vemos la supervivencia, encontramos a los pacientes del estudio Cyclops, MySick, Cycasaren y finalmente los ensayos IMPROVE y NORAN son los que tuvieron una mejor tasa de supervivencia a los 10 años, con una supervivencia en torno al 81%. En cuanto a las causas de los fallecimientos, las principales causas fueron las infecciones o sepsis, seguidos por las enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar encontramos a las neoplasias. Posteriormente, en nuestro estudio hemos realizado un modelo de regresión de Cox para estudiar los factores pronósticos de supervivencia de nuestros pacientes. Hemos encontrado que la edad avanzada, el filtrado glomerular, el sexo masculino y un recuento de plaquetas inferior a 250.000 han resultado factores pronósticos negativos para la supervivencia de los pacientes en nuestro modelo. Como hemos comentado, el género masculino ha sido un factor de riesgo independiente de mortalidad. Como se puede apreciar en la figura, inicialmente los hombres sí que presentaban una mejor supervivencia que las mujeres. Sin embargo, el pronóstico de los hombres comenzó a ser peor después de 3 años de seguimiento. Es por ello también que en algunas series en las que hay menor tiempo de seguimiento, los hombres se ha visto que no tenían un peor pronóstico que las mujeres, pero esto lo atribuimos a que no tenían un periodo de seguimiento suficiente. En cuanto a la función renal, sabemos que la afectación renal es una complicación muy grave de las vasculitis asociadas a ANCAS y, de hecho, la función renal es uno de los principales factores predictores de mortalidad. En nuestro estudio, el mayor número de fallecidos se ha encontrado en el grupo de pacientes con un menor filtrado glomerular. De hecho, en nuestra cohorte, el 40% de los pacientes presentaba un filtrado glomerular menor de 15. A los 10 años, este grupo de pacientes con un filtrado menor de 15 tenía una supervivencia de tan solo el 38% comparado con el resto de pacientes con una mejor función renal. Y hasta aquí podemos hablar de la parte del estudio de supervivencia. Como comentamos en la introducción, el desarrollo de neoplasias es una de las complicaciones más graves de la enfermedad. El riesgo de cáncer está determinado principalmente por el uso de fármacos inmunosupresores. La relación entre la aparición de neoplasias y la dosis acumulada de ciclofosfamida ha sido motivo de estudio. Algunos estudios señalan que la dosis acumulada de ciclofosfamida mayor de 36 gramos se empieza a asociar con un mayor riesgo de cáncer, mientras que si la dosis es menor de 36 gramos no se asocia con un mayor riesgo de cáncer, excepto para los cáncer cutáneo de tipo no melanoma. Vemos que en este estudio, en la gráfica de la derecha, las dosis acumuladas de ciclofosfamida mayores de 36 gramos se asociaron con un mayor riesgo tanto del cáncer que ya he comentado, de tipo cutáneo no melanoma, como con el cáncer vesical y con la leucemia mieloide. Vemos también en otros estudios que las dosis menores de 10 gramos no se asocian con una mayor incidencia de cáncer.
pero no solo la ciclofosfamida es el único agente que va a provocar un mayor riesgo de neoplasias. También hay datos publicados sobre el uso de azatioprina y su potencial cancerígeno. En un estudio se describe cómo el uso de azatioprina durante más de un año se asocia con un aumento de 3 veces mayor en la incidencia de todos los tipos de cáncer después de 5 años de seguimiento. En otro estudio, en pacientes tratados con metotrexato como agente de inducción, se ha descrito un riesgo comparable de cáncer al de los pacientes que han recibido un pulso de ciclofosfamida. En este estudio se compara el riesgo de neoplasias con rituximab frente a ciclofosfamida. La dosis media acumulada de ciclofosfamida en este estudio fue de 7,3 gramos, mientras que el de rituximab fue de 5,9 gramos. Vemos cómo los pacientes contratados con rituximab no muestran un mayor riesgo de malignidad en comparación con la población general, pero sí en la ciclofosfamida, así que vimos un riesgo aumentado. Los tipos de cáncer que más se ven aumentados en los pacientes con vasculitis son los cáncer cutáneo de tipo no melanoma, la leucemia y el cáncer de vejiga, aunque también en algunas series se ve como el linfoma también está aumentado, mientras que en otras series no. En nuestra cohorte hemos detectado un total de 153 casos de cáncer en 135 pacientes. La mediana del tiempo de seguimiento hasta la primera neoplasia fue de 6,5 años, con un rango intercuartílico entre 3 y 10 años. La edad media al diagnóstico se encontraba en 60, la edad media, sí, perdón, fue de 69 años y la mayoría de los pacientes eran varones y presentaban granulomatosis con poliangiitis. 80 pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer fallecieron. Entre todos los cánceres notificados, los más frecuentes han sido los cánceres cutáneos de tipo no melanoma, seguidos por el cáncer prostático y el cáncer de pulmón. Hemos calculado las tasas de incidencia estandarizadas de cáncer en nuestra cohorte con respecto a la población general para saber si la incidencia en nuestra cohorte de cáncer está aumentada con respecto a la población general. Pues bien, hemos visto que para todos los tipos de cáncer sí que existe una mayor incidencia de cáncer con respecto a la población general, con una tasa de incidencia de 1,4. Pero cuando hemos excluido los cánceres cutáneos de tipo no melanoma, la incidencia pasa a no ser significativa, con una tasa de incidencia de 1,17. En la tercera línea de la tabla vemos cómo la tasa de incidencia de los cánceres cutáneos de tipo no melanoma sí que se encuentra aumentada de forma significativa, con una tasa de incidencia de 3,5. Para el resto de cánceres, la verdad que la tasa de incidencia no ha sido significativo, salvo para el mieloma, que bueno, pero estos datos habría un poco que ponerlos en contexto porque no ha habido muchos casos de mieloma. Cuando comparamos un poquito en la literatura cuáles han sido los hallazgos de las tasas de incidencia en otros estudios con respecto a nuestra tasa de incidencia, vemos que más o menos en la literatura se reportan unas tasas de incidencia entre 1,6 y 2,4 veces mayor riesgo de cáncer que en la población general, como vemos, por ejemplo, en esta metaanálisis que fue publicada en 2015. Si nos vamos a estudios más recientes, por ejemplo, en esta serie coreana, vemos que la tasa de incidencia sí que está más elevada, ellos lo cifran en 1,9, aunque no hacen este estudio de quitar a las neoplasias de tipo cutáneo no melanoma. En esta serie sueca del sur de Suecia vemos como la tasa de incidencia para todos los tipos de cáncer está cercana a 2,8, pero ellos sí que excluyeron los tipos de cáncer cutáneo no melanoma y vemos cómo baja la tasa de incidencia a 1,8, un poco más en consonancia con nuestros hallazgos. Quería decir 2 palabras sobre la afectación renal porque estamos aún analizando los resultados. Hemos encontrado en nuestra serie que 107 pacientes precisaron hemodiálisis al debut de la enfermedad. Durante el seguimiento vamos a ver que hemos visto que 175 pacientes han desarrollado enfermedad renal crónica terminal, de los cuales 67 tenían granulomatosis con poliangiitis y el 62%, la mayoría, como era de esperar, poliangiitis microscópica. 35 pacientes han precisado trasplante renal. En el análisis univariante, la enfermedad renal crónica terminal se ha asociado con una mayor edad al debut, anemia y un menor recuento plaquetario. La incidencia acumulada de enfermedad renal crónica terminal a los 5 y 10 años respectivamente fue de 16,7% y 22,5%. En nuestra cohorte ha habido 118 fallecimientos entre los pacientes que
presentaron enfermedad renal crónica terminal, lo que supone el 67,4% de los pacientes. Y ya detenerme solo en las conclusiones para acabar, hemos visto que los factores que se asocian de forma significativa con una peor supervivencia son la función renal, la edad avanzada, el sexo masculino y un menor recuento de plaquetas. Mientras que las causas de fallecimiento en nuestra cohorte fueron las infecciones, la enfermedad cardiovascular y las neoplasias. A pesar de que existen nuevos tratamientos que han mejorado el pronóstico y la supervivencia de nuestros pacientes, existe todavía una morbimortalidad considerable, en lo cual nos tenemos que preocupar. Existe un mayor riesgo de cáncer en los pacientes con vasculitis asociadas a ANCA, pero no en todos los tipos de cáncer, en concreto en los cánceres cutáneos de tipo no melanoma. Por último, agradecer a todos los centros que mandaron los cuestionarios, a todos los médicos, también agradecer a los pacientes por su generosidad para haberse prestado a participar en el estudio y también agradecer a la Sociedad Europea de Vasculitis, a la Sociedad Europea de Nefrología, al Foro Sueco de Riñón y a la Vasculitis Foundation por haber ayudado en el estudio con becas. Y nada, agradeceros a todos vuestra atención. Muchas gracias. Perdón, tenía el micro silenciado. Muchísimas Perdón, gracias. a vosotros. Olga, no sé si tienes alguna pregunta para Bea. Me ha gustado mucho, Bea, de verdad. Muchas gracias. Me parece un trabajo increíble. No, yo os doy paso a vosotros. Está aquí Luis, no sé si está Georgina también por aquí conectada, que ya está levantando la mano, y darle la enhorabuena a Beatriz por el trabajazo que ha hecho y lo bien y claro que nos lo ha expuesto, y agradecerle de nuevo su participación en esta sesión. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y espero que os haya gustado la presentación. Sé que son muchos datos, pero es que hay, vamos, seguimos analizando todavía y hay mucho todavía que ver y analizar. Luis, creo que quieres hablar. Enhorabuena, Bea, la verdad es que es muy interesante el trabajo que estás desarrollando y no, la verdad quería hacer una pregunta, más que una pregunta concreta sobre un ensayo en concreto, es en función de lo que has estado investigando y de tu experiencia con el registro de EUVAS, ¿tú dirías que tenemos ahora herramientas para hacer un tratamiento diferencial en las vasculitis ANCA-MPO versus PR3? ¿O dirías que aún no hay evidencia suficiente? ¿Qué pensarías? Bueno, la verdad que hay pocos estudios y eso que es verdad que hay algún estudio publicado que, por ejemplo, para los pacientes con anticuerpos antiproteínas A3 positivos sí que se ha visto que el rituximab en esos pacientes sí que podría ser más eficaz. Pero bueno, todavía yo creo que no queda muy claro, la separación entre estas dos entidades es algo más reciente y que no queda muy claro cuál podría ser mejor tratamiento para cada una de las dos entidades. Nos basamos más en la afectación, digamos, en la afectación sistémica, el grado de afectación para indicar una terapia u otra. No sé si he contestado a tu pregunta bien. Sí, no, un poco era para generar la discusión en respecto a lo que comentas, que dependiendo del estudio las poblaciones son muy diferentes, ¿no? Y la mortalidad por eso es diferente y el pronóstico cambia bastante en función del perfil del paciente, o por ejemplo como pues el estudio MISAC fue un estudio negativo, pero tampoco pues tenemos evidencia suficiente como para descartar al micofenolato como tratamiento incluso de inducción en algunas vasculitis limitadas al riñón, ¿no? Entonces yo creo que eso es una perspectiva de futuro, y los datos se tendrían que mirar, bueno, en función del serotipo del ANCA y lo que dices tú, ¿no? De la estadificación de la enfermedad para hacer grupos más homologables y más comparables, ¿no? Sí, bueno, en concreto en el estudio MISIC sí que es verdad que que el micofenolato comparado con la acetilclofosfamida sí que hay hallazgos similares, pero sí que es verdad que los pacientes con anticuerpos antiproteínas A3 que inicialmente reciben micofenolato sí que tienen más recidivas. Así que bueno, va un poco en constancia de lo que dices, que sí que habría que adecuar el tratamiento en función del tipo de diagnóstico. Y también lo comentaba por lo que comentabas de los efectos colaterales, ¿no? Que también hay un perfil de Mm, pacientes que probablemente la ciclofosfamida tiene más riesgo de comorbilidades asociadas a largo o medio plazo,
y también pues, nos haría decantar por otro tipo de tratamiento de inducción, por ejemplo. Sí, Gracias por totalmente. la presentación. Sí, totalmente. La verdad que es difícil poder extrapolar resultados en nuestra cohorte, puesto que el 95% de los pacientes reciben ciclofosfamida. Entonces es complicado, pero sí que los estudios con rituximab, en el sentido del desarrollo de neoplasias, sí que son prometedores, porque no se ha visto que cae muchísimo el riesgo de desarrollar un cáncer. Sin embargo, pues bueno, ahí queda pues otro tipo de comorbilidades, las recidivas. Bueno, habrá que ponerlo todo un poco en la balanza a la hora de decidir y, por supuesto, individualizar en función de muchos otros factores, como por ejemplo también la edad de los pacientes, que cada vez son más mayores. Correcto, muy interesante. Muchas gracias. A vosotros. Vea, yo tenía una pregunta. O sea, una cosa que me ha llamado la atención es que solamente el 8% de los pacientes, ¿no?, de toda la serie habían recibido al menos una dosis de rituximab. Sí que es cierto que los estudios de rituximab fueron más, o sea, posteriores, ¿no?, a los que cogéis, pero ahí incluís también el follow-up. Entonces, bueno, simplemente me ha llamado la atención que solamente el 8% haya recibido una dosis de rituximab. Pero la pregunta que quería hacer, y esto es por desconocimiento, o sea, normalmente vemos que la afectación renal en la polingitis microscópica no acaba siendo pues, una evolución a más enfermedad renal crónica, quizá más larvada, con peor pronóstico que no los pacientes con granulomatosis con polingitis. Yo personalmente no tengo una explicación para ello. No sé si a ti se te ocurriría algún motivo. No sé si es que los que van con polingitis, no sé, han recibido más cortis a dosis bajas, no lo sé. Bueno, en primer lugar, en cuanto al rituximab, la verdad que solo hemos incluido que hayan recibido como tratamiento de inducción 28 pacientes incluidos en el Rituximab. Y sí que es verdad que llama la atención que luego las recidivas, lo que tú dices, que no lo hayan utilizado mucho. Solo pues casi un 9% de los pacientes lo han recibido en algún momento. Y en cuanto a lo que dices de la granulomatosis, es verdad que la granulomatosis con poliangitis es una enfermedad que cursa con más recidivas, con más recaídas, de un curso pues, más difícil de tratar, aunque al final los tratamientos que al final necesitas muchas tandas de tratamiento porque los pacientes tienen tantas recidivas. Es verdad que los pacientes con poliangitis microscópica, que sí que tienen un debut, pues digamos, más afectación, sobre todo renal, y reciben mayor carga de inmunosupresión, por tanto, sí que a veces pues, tienen un mejor pronóstico. Merci. La Georgina. sí, la Georgina tenía la machacada. Sí, hola Beatriz, soy Georgina Espigol, que un placer y ver dónde van los datos, ¿no?, que a veces recogemos, ¿no? Y ver que se saca tanto fruto, la verdad es que bueno, que da gusto. Me ha gustado mucho, yo básicamente quería felicitarte. La verdad es que eso, que me ha gustado mucho. Y solo vamos a hacer un hincapié, ¿no?, que siempre cuando, ¿no?, vemos ¿no?, estas revisiones un poco que ayudan mucho, ¿no?, a entender qué pasa con estos pacientes a largo plazo, porque a veces nosotros, ¿no?, tenemos la foto del momento, pero esto de a largo plazo es sumamente importante y sumamente interesante. Y no sé, a mí siempre me llama la atención, ¿no?, que como has puesto tú y como habéis visto ahora en vuestro estudio, que las causas de mortalidad precisamente no es la vasculitis, ¿no? No son la vasculitis. Y esto siempre llama la atención, ¿no? Porque hablamos de que, ¿no?, el filtrado glomerular y la supervivencia, y, ¿no?, hay causas que disminuyen la supervivencia, pero las causas de mortalidad pues siempre son las complicaciones vasculares, ¿no?, las neoplasias o las infecciones, ¿no? No sé si tienes algún comentario al respecto, pero a mí siempre me llama la Sí. atención, ¿no? Y que algo, pues bueno, ¿no?, que hay más cosas aparte de la vasculitis que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en el seguimiento de estos pacientes probablemente. Sí, muchas gracias, Georgina, por tu comentario. La verdad que sí, que las infecciones son la principal causa de mortalidad y, de hecho, en una parte de nuestro estudio dividimos un poco cuáles son las causas de mortalidad el primer año, a los 5 años, y las infecciones, desde luego, en el primer año es dramático ver el número de fallecimientos, sobre todo en el primer año, por infecciones. Y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre la cantidad de inmunosupresión que damos a nuestros pacientes, que sí, pues a lo mejor conseguimos que se cure la vasculitis, pero lo que le va a matar al paciente es una infección y no tanto la enfermedad de base. Sí, esto es lo que yo quería hacer un poco de hincapié, ¿no? Que nos fijamos mucho en la vasculitis y a veces, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, sobre el efecto del rituximab, que sí que es verdad que probablemente, ¿no?, las neoplasias bajan, pero bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no?, que sí, que esto es muy llamativo. Bueno, repito, muchas gracias, muy A interesante. vosotros. Me ha gustado mucho.
Beatriz, yo me presento, soy el doctor Espinosa, que no me dedico yo a vasculitis específicamente. Bueno, en primer lugar, también felicitarte por la claridad con la que has expuesto los datos y el trabajazo enorme que hay detrás de esto. Y a raíz del comentario este que decíais con Georgina, yo te quería preguntar, ¿causas tipos de infecciones lo tenéis también mirado? Y claro, le estamos dando muchas vueltas a la ciclofosfamida, al rituximab el primer año, y los corticoides yo creo que es un punto muy importante, ¿vale? Y igual con los nuevos o los ensayos clínicos que incluyen los pacientes con rituximab y las pautas probablemente que usan menos corticoides, también este punto va a ser muy importante ver el seguimiento y ver si disminuye ¿no? el riesgo de infecciones en estos pacientes. Lo digo porque muchas veces le damos la culpa a la ciclofosfamida y al rituximab y nos olvidamos un poquito de los cortis. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, hemos analizado un poco por encima, son las infecciones respiratorias la causa de infección que más se ha visto aumentada. Es verdad que eso va a ser fruto para un futuro estudio y que todavía no está analizado 100%, pero vamos, yo sí que lo he mirado y son las infecciones respiratorias. Y en cuanto a los corticoides, por supuesto, lo que pasa que el problema que tenemos es que nuestros pacientes nunca se tratan con un solo inmunosupresor. Entonces, ¿cuál es el causante? Pues es muy difícil de saber, por supuesto. De todas maneras, sí que yo creo que la ventaja va a ser que son pacientes en ensayo clínico y que por lo tanto la pauta de corticoides está preestablecida de manera muy estricta, ¿no? Y diferente del estudio observacional y que cada centro hace un poquito, digamos, dependiendo de su pauta, o cada médico incluso, ¿no? La pauta descendente de corticoides a veces es diferente. Igual, ¿no? Analizando estos datos de pacientes incluidos en ensayos clínicos y con pautas de corticoides preestablecidas y comparando, digamos, los estudios más antiguos con los estudios más recientes y hacéis el seguimiento, va a ser también muy, muy interesante estos datos. Sí, sí, la verdad que es una idea muy interesante. Lo que pasa que la pauta, claro, está preestablecida para el ensayo clínico, pero es que los Para el seguimiento pacientes no, durante el claro. seguimiento, Sí, sí. cada uno pues los Claro. ha tratado como bien ha podido. Son de su Entonces, padre y de su madre. son de muchos países, son 17 de muchos países países. y bastante tenían como salvarles la vida. Y una curiosidad, Bea, ¿tenéis número de pacientes con infecciones por PCP? Tenemos algún paciente, sí, no te puedo decir el dato exactamente, pero sí que se ha visto, sí que hay casos, Vale, sí. vale. No son los más frecuentes, Ujú. pero sí que hay infecciones, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta en el foro, creo, que preguntan si deberían esos pacientes realizar algún tipo de screening dermatológico periódico. ¿Desde cuándo? A partir del tercer año, como sugerencia. ¿Y cómo debería ser este screening? Bueno, es verdad que en nuestra serie el aumento, o sea, la edad media de aparición de cáncer fue a los 6 años y medio. Es cuando más hemos visto aumentado la incidencia de cáncer general. No te puedo ofrecer los datos en el cáncer cutáneo de tipo no melanoma porque no sé cuándo están, pero lo vamos a analizar. Pero sí que es verdad que sí que a estos pacientes los tenemos que seguir primero en nuestras consultas y hacerle una buena anamnesis para saber lo que les está pasando. Y yo creo que en función de la anamnesis derivar o no a los dermatólogos y, por supuesto, decirles que tienen que tener una protección solar todos los días del año para evitar este tipo de cáncer. Molt bé. En el chat no hay ninguna pregunta más. Ricard, ¿algún comentario? Sí, hola, buenos días Beatriz y muchas gracias en primer lugar por haber participado en nuestro foro de enfermedades autoinmunes y hago extensiva este agradecimiento a todo el equipo de nefrología. Creo que esto es una magnífica muestra de esta estrecha colaboración entre nuestros servicios y una muestra más de la importancia de la multidisciplinaridad, como hemos escrito ahora recientemente en este trabajo de consenso que acaba de ser publicado. El trabajo mano a mano entre nefrólogos y otros especialistas implicados en el control de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas es absolutamente esencial. Yo me dedico principalmente al lupus y me ha llamado ya la atención desde una de las primeras diapositivas algunos paralelismos con la vasculitis. Y me gustaría incidir al menos en uno de ellos. El primer
paralelismo es que yo creo que has puesto una casuística, me parece que era de biopsias renales en Dinamarca, cómo aumentaba en las últimas décadas el número de diagnósticos de vasculitis y también aumentaba el de nefropatía lúpica. Creo que al final quedaba un poquito por debajo del de vasculitis, lo cual pues no sé si también son diferencias regionales, porque creo que aquí tenemos más diagnósticos de nefropatía lúpica que de vasculitis, pero probablemente también tenemos esta curva ascendente. Y el segundo aspecto es precisamente este que estamos incidiendo ahora, que es el de las causas de mortalidad. En el lupus, ya desde hace casi 40 años, tenemos definido lo que llamamos el patrón bimodal de mortalidad. Lo definió Urowitz. En el momento, en los primeros años, las causas principales son la actividad de la enfermedad y las infecciones. Y ello va íntimamente ligado. Muchas veces las infecciones son consecuencia del tratamiento intensivo que se da para frenar la actividad de la enfermedad. Mientras que después, a largo plazo, las principales causas de mortalidad son ya las lesiones crónicas, ateromatosis, insuficiencia renal, cánceres, etcétera. No sé si vosotros os habéis planteado también hacer alguna descripción similar, este concepto de patrón bimodal, y quizás estudios como este pues pueden ayudar a definirlo, pero creo que probablemente aquello grosso modo y mirado desde fuera da la impresión de que es muy similar. Sí, muchas gracias, Ricard. Es verdad que el lupus también aumenta, que estaba mirando justo la diapositiva, no tanto como las vasculitis, pero sí que se ve como va aumentando poco a poco. Y en cuanto a esto que me dices, sí que separamos cuáles eran las causas de mortalidad en el primer año, a los 5 años de seguimiento y más de 5 años de seguimiento. Entonces vimos que en el primer año eran las infecciones, en el seguimiento de 1 a 5 años las neoplasias, y a partir de 5 años volvían a ser las infecciones las causas de mortalidad más frecuente, pero seguido por la enfermedad cardiovascular. Que más o menos, a mí lo que me llama la atención es eso, que las infecciones, pese a que sea a tan largo plazo, sigan siendo la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces es curioso que quizás esto va ligado a que permanecen quizás con más tratamiento inmunodepresor a más largo plazo, porque probablemente las infecciones van muy ligadas al tratamiento inmunodepresor. Sí, yo creo que a lo mejor es porque hacen más recaídas o que los tratamos de una forma más agresiva. Pueden ser, sí, son hipótesis al final, sí, puede ser por esto, sí. Entonces a lo mejor tenéis que definir un patrón en lugar de bimodal, trimodal, ¿no? Pero en fin, es interesante y quizás vale la pena pensar en una definición de este patrón que quede bastante reflejado en estos resultados. Sí. Nuevamente, pues enhorabuena por este magnífico trabajo y gracias de nuevo por acompañarnos en el Fórum de Malaltías Autoinmunes. Bueno, muchas gracias a vosotros, y hay pacientes del Clinic también que han participado, y agradeceros mucho que a la doctora Cid, que no ha podido venir, pero que estuve en contacto con ella, me mandó mucha información de cosas que faltaban, y agradecerle mucho su colaboración y la de todos vosotros. Vea, una cosa, o sea, a raíz de esto que comentaba el doctor Cervera, o sea, quizás estos pacientes que están a partir del 5º año, obviamente no todos, porque no todos hacen neoplasia, pero también hacen más, o sea, se incluye la inmunosupresión, entre comillas, en el subgrupo de pacientes que han recibido tratamiento para la neoplasia. O sea, que no dejan de ser pacientes que han recibido, algunos de ellos, quimioterapia, etcétera. Sí, sí, tienes razón. Es verdad que no hemos analizado como tal cuál ha sido el tratamiento que han recibido para la neoplasia, sino el tratamiento Nosotros preguntamos cuál había sido el tratamiento inmunosupresor en distintos periodos de seguimiento. Entonces preguntamos por ciclofosfamida, metotrexate, y otros inmunosupresores también hemos preguntado. Pero es verdad que es difícil de saber en los cuestionarios que enviamos cuál era el tratamiento para la neoplasia y cuál era el tratamiento para la recidiva. Aunque en principio nos hemos centrado solo en recidivas, pero es un buen punto, sí. Muy bien. Y una curiosidad, se me está ocurriendo ahora. Yo me acuerdo que hace tiempo, bueno, esto va saliendo de forma más o menos cíclica, el aumento de riesgo trombótico en pacientes con vasculitis. No sé si lo tenéis recogido. Lo tenemos recogido porque se preguntó por la escala VDI
Entonces sí que lo tenemos. La enfermedad, en el seguimiento previo, en el estudio que se publicó en 2011, sí que se hizo un subgrupo, un subanálisis con el aumento de riesgo cardiovascular y los eventos tromboembólicos, que se ha visto que están más elevados en las enfermedades autoinmunes y en particular también en las vasculitis. Y sí que pretendemos estudiarlo y tenemos recogidos los datos, sí. Muy bien. Pues bueno, seguro que te invitamos otra vez. Van a quedar datos pendientes, o sea que date por invitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y la verdad, te felicito por la claridad de la exposición y sobre todo con toda la información que seguramente será muy útil a nivel de la práctica clínica diaria. Si no hay más preguntas en el chat, ni nadie tiene la mano levantada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Bea. Os anuncio la sesión de la semana que viene. Correrá a cargo del doctor Alex Fonollosa, que es oftalmólogo. Él trabaja en Cruces, en Baracaldo. Y lo invitamos a raíz de una reciente publicación que han hecho de manifestaciones oftalmológicas relacionadas con la infección por COVID-19. De manera que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos la semana que viene. Hasta luego. Adeu. Adeu. Gracias. Adeu, adeu. Adiós. Muchas gracias.